Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 11º día del ciclo de conferencias del conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en colaboración con el Grupo de Investigación CienciLab. Solicitamos cordialmente la presencia del Dr. Roberto Aguiar, quien va a dar unas palabras. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Telmo Sánchez por haber aceptado a participar en este ciclo de conferencias con un tema que es muy interesante. Normalmente hemos trabajado con muros de hormigón armado, muros estructurados de hormigón armado, pero con muros estructurados de acero, muy poco. Aquí en el Ecuador es muy poco. Lo único que se me viene a la mente este rato es la tesis de grado que hizo Anita Gabriela Aro, en muros estructurales, pero ella como disipadores de energía. Lo único es que le agradezco muchísimo. Tenemos la suerte de contar con un gran profesional, un prestigioso ingeniero estructural que nos va a dar la conferencia. Muchas gracias por haber aceptado la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aguiar, por sus palabras. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, doctor Telmo Andrés Sánchez, quien disertará la conferencia magistral con el tema Muros estructurales de acero. El doctor Sánchez obtuvo su título de ingeniero mecánico en la Escuela Politécnica del Ejército en 2003. Posteriormente, obtuvo los títulos de máster en ingeniería estructural en la Universidad Politécnica de Virginia en 2008 y de doctorado en la misma rama, título otorgado por el Instituto Tecnológico de Georgia, Atlanta, Estados Unidos, en 2011. El doctor Sánchez se destaca como experto en materia de sismoresistencia, aislamiento de base, disipación de energía y reparación y reforzamiento de estructuras afectadas por terremotos. Dentro de su experiencia profesional, se cuenta el diseño y la construcción de estructuras para edificios de oficinas, hospitales, puentes, naves industriales, entre otros. Debido a su formación y experiencia, el doctor Sánchez lideró el grupo de trabajo conformado por el MIDUBI, la evaluación estructural de las edificaciones afectadas por el sismo de 2016 en Portoviejo, Bahía de Caracas, Pedernales y Tonsupa. En materia de servicio a la profesión, es colaborador y miembro activo de varios comités técnicos del Consejo de Investigación de Estabilidad Estructural de los Estados Unidos. Es el presidente del Comité Técnico del Capítulo de Estructuras de Acero de la Norma Ecuatoriana en la Construcción y es miembro del Comité de Especialización del Instituto Mexicano de la Construcción con Acero, INCA. En el campo académico, el doctor Sánchez actualmente es profesor de la maestría de estructuras en la Escuela Politécnica del Ejército. Asimismo, ha sido ponente en varias conferencias internacionales e instructor de varios cursos de diseño estructural dictados en Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela. Dado su desempeño profesional, así como sus aportes para la evolución de la ingeniería estructural, en 2017 el Consejo de Investigación de Estabilidad Estructural de los Estados Unidos le otorgó la mención de honor para investigadores jóvenes que destacan en el ramo, siendo actualmente el único latinoamericano en recibir dicha distinción. Quiero recordar que las preguntas de la exposición, por favor, pueden ser colocadas en la pestaña del chat a fin que al finalizar la intervención del doctor puedan ser respondidas. Estimado doctor Sánchez, otorgamos la palabra para su presentación. Muchas gracias, Brian. Nuevamente, doctor Aguiar, le agradezco por su gentil invitación. Para mí es un gusto y un honor el poder estar el día de hoy aquí con todo el grupo de ingenieros, de investigadores que están interesados en esta materia. Permítame, por favor, compartir mi pantalla. ¿Me puedes confirmar, por favor, que se está viendo mi pantalla en modo presentación? Sí, le confirmo que se está viendo en modo presentación, se escucha bien también. Ya, perfecto.
Listo. Bien, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es interesante porque es un tanto diferente, como lo mencionaba el doctor Roberto Aguiar al inicio de la presentación. El título es Diseño e implementación de muros de acero, o mejor conocidos como Steel Plate Shear Wall. Este es el temario de la presentación. En un inicio vamos a hacer una breve introducción para hablar sobre el diseño de este tipo de sistemas, del Steel Plate Shear Wall, para seguidamente hablar sobre los criterios de diseño, en otras palabras, las especificaciones con las cuales se debe cumplir para diseñar este tipo de sistema de resistencia a carga lateral. Más adelante veremos un ejemplo de la implementación del sistema y hacia el final de la presentación les ofreceré algunas conclusiones al respecto. Empecemos entonces con la introducción. Los muros de acero o Steel Plate Shear Walls es un sistema de resistencia a carga lateral utilizado principalmente en la construcción de edificios de acero. Pero como vamos a ver en esta presentación, también se lo puede utilizar en el reforzamiento de estructuras de resistencia, sean de hormigón o sean de acero. He puesto entre comillas la palabra muros porque, claro, obviamente nosotros cuando nos dicen la palabra muros se nos viene a la mente un elemento de al menos 20 centímetros en adelante de espesor y eso viene a ser un muro. Como vamos a ver, en este caso estamos hablando de planchas de acero mucho más delgadas, en el orden de los 3 hasta los 12 milímetros de espesor, por lo cual, desde el punto de vista estructural, de pronto podemos llamarlos muros, pero no es un muro como tal, un muro convencional, como el que estamos acostumbrados a ver o diseñar. Su funcionamiento es comparable al de los muros de hormigón. Lo que hacemos aquí es aprovechar la resistencia de las cargas cortantes que se producen se producen debido a las cargas laterales, como el viento y el sismo. ¿Sí? En el caso de las cargas sísmicas, el sistema se comporta de manera similar a una trave armada, ¿sí? O una viga armada con planchas, por darle otro nombre. Y lo que ocurre es que la placa que conforma el alma, vendría a ser de la trave armada, pandea debido a la fuerza diagonal de compresión que se provoca debido al campo de acción. Esto vamos a verlo en detalle dentro de unos minutos. Simplemente estos son conceptos que definen los Steel Plate Shear Walls y que vamos a andar mucho más a continuación. El concepto fundamental de su funcionamiento se basa en la resistencia post-pandeo, ¿sí?, de una placa conocido como acción del campo de tensión, o en inglés Tension Field Action. Me ha ido una tilde ahí. Básicamente, lo dicho, dejamos que pandee la plancha y después de que ha pandeado, su resistencia es todavía muy superior antes de empezar a entrar en fluencia y eso es esto lo que nosotros tratamos de sacar ventaja para poder hacer que el sistema funcione resistiendo las cargas laterales. La ductilidad en este sistema, sabemos, está claro que todo sistema de resistencia a carga lateral debe tener una fuente de ductilidad. En este caso, esa ductilidad proviene de la fluencia de la placa o del alma de la trave armada a lo largo de la tensión diagonal en el campo de acción. Este sistema combina, es muy interesante porque combina las dos propiedades que siempre estamos tratando de perseguir en un sistema de resistencia a carga lateral. En este caso es una alta ductilidad y una alta rigidez. Y de alguna manera, esto es algo que tratando de poner coloquialmente de dónde viene el concepto de los Steel Plate Shear Walls, es un desarrollo que viene prestado, por decirlo de alguna manera, del comportamiento estructural de puentes de acero, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, aquí ustedes pueden ver dos ejemplos de este sistema. Son dos fotografías de dos edificios que están en construcción. En este caso he sacado estas dos fotografías del material disponible por medio de AISC. Y lo que ustedes pueden ver es eso, ¿no es cierto? Reemplazamos
ese concepto de muros de hormigón por esta suerte de muros de acero, que como le repito, esas planchas son de espesores relativamente delgados, entre 3 milímetros y 12 milímetros de espesor, y logramos configurar algo muy similar a lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en edificios en los que tenemos los ductos en la zona de ascensores y escaleras, ¿no es cierto? Y por otra parte, en esta fotografía también algo que es interesante verlo, es que estos sistemas son muy parecidos a poner una viga de puente en vertical. ¿Sí lo alcanzan a ver, ¿no es cierto? Es como que agarramos las vigas de un puente y las ponemos en vertical. Por eso mencionaba anteriormente que como principio fundamental del diseño estructural no tiene mucho de nuevo, porque pues, definitivamente son conceptos que ya los venimos arrastrando desde hace mucho tiempo atrás en el diseño de puentes. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, en esta fotografía de acá, las dos columnas representarían los patines de la viga de puente, de la trave armada, y las vigas de entrepiso vendrían a representar los utilizadores de la viga de puente, ¿sí? Entonces, coloquialmente, uno puede interpretarlo de esa forma. Bien, adentrándonos un poco en el comportamiento estructural, tratando de entender cómo funcionan estos sistemas, tenemos que hacer mención y entender este concepto de tension field action, la acción del campo de tracción. Nuevamente ahí se me dio una tilde, les pido disculpas. Y para el efecto, he decidido tomar esta fotografía de un paper de Aldalani y otros del 2017, que me parece es muy ilustrativo del concepto de tension field action. Entonces, lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos cargas verticales, por ejemplo, suponiendo que esto es una viga de puente, ¿cierto? Entonces, esas cargas verticales azules provocan flexión y también cortante. Y lo que ocurre es que cuando producto de esas cargas verticales, el cortante es resistido en las vigas como se muestra en la fotografía. La parte, ustedes pueden ver aquí, que en este caso vendría a ser esta diagonal, es donde se provoca el pandeo de la plancha delgada, ¿sí? Es una plancha delgada. Cuando digo delgada, todo es relativo, ¿no es cierto? Depende del peralte de la viga en comparación con su espesor, denominado como el vertez local del alma en este caso, la que define qué tan delgada es un alma, ¿sí? Entonces, en este caso, la lámina delgada pandea, ustedes pueden ver las hojas de pandeo que se producen en cada uno de los paneles, comprendidos entre los rigidizadores verticales y los patines horizontales, y por otra parte, se provoca otra fuerza, que es esa que se muestra en color naranja ahí. Entonces, básicamente, para resumir el comportamiento de esto que nosotros tenemos en esta fotografía, tenemos que en un sentido de la diagonal, el alma pandea, pero en el otro sentido entra en tracción. Entonces tenemos una tracción diagonal. Estamos claros que estas dos flechas que representan las cargas de compresión, son las que provocan el pandeo del panel en esta zona, en tanto que las otras flechas, las flechas rojas, provocan tracción dentro de ese panel. Entonces, este fenómeno de tension field action o acción del campo de tracción es muy similar al comportamiento de una celosía tipo Pratt, ¿sí? En donde tenemos diagonales que se van formando producto de este fenómeno. Obviamente, si es que tuviésemos el resto de la fotografía, haríamos un mirror para verificar que la acción del campo de tracción se produce en la otra dirección, en la otra mitad de la viga, porque precisamente entendemos que el cortante es positivo en una parte de la viga y negativo en la otra parte de la viga, si es que tenemos algo así como una carga distribuida, que es lo que se muestra en este caso. Entonces, esta fotografía muestra cualitativamente cuál es el fenómeno de tension field action, de la acción del campo de tracción, que es la parte fundamental dentro del comportamiento de este sistema de steel plate shear walls, que es lo que estamos discutiendo y vamos a presentar
más adelante. Lo que vemos aquí es, he hecho la captura de una viga en un puente que diseñamos hace algún tiempo, con el afán de hacerles notar algunas cosas que son muy interesantes y que precisamente empatan dentro de este concepto de la acción del campo de tracción y en el cual se basa el desarrollo y el diseño de los sistemas de muros de acero para sostener cargas laterales. Entonces, si ustedes se fijan, esto es una viga, también denominado dovela, segmento de viga, que tiene un patín superior de 470 milímetros de ancho por 25 milímetros de espesor, el inferior es de 600 milímetros de ancho por 25 milímetros de espesor, y el alma, que es lo que me interesa mostrarles en este momento, es de 2.800 milímetros de alto, es la altura del alma, por 15 milímetros de espesor. Entonces, si nosotros calculamos desde el test local del alma de esta viga, a pesar de que 15 milímetros para el alma de una viga es bastante grueso, ¿no es cierto? Para aquellos que están acostumbrados a diseñar vigas de edificio, estamos claros que muy difícilmente veremos en un edificio un alma de 15 milímetros de espesor. Pero en este caso, H sobre TW, el test local del alma, es 187, ¿sí? Que es un valor bastante alto. Y solamente para aterrizar el concepto y hacerlo algo más familiar con el diseño de edificios, que es lo que generalmente la mayoría de ingenieros estructurales hace, me he permitido poner esta viga de aquí de la derecha. En este caso, pues, he puesto un peralte de 400 milímetros en el alma y 4 milímetros de espesor. Estamos claros que esa es una viga muy audaz, ¿no es cierto? Para un 400 milímetros de peralte en 4 milímetros de espesor es una viga con un esbeltez local del alma bastante alta. Pero si dividimos H sobre TW, esto es 400 dividido para 4 es 100. Entonces, solamente para hacerles la comparación y seguir elaborando el tema, alcanzamos a ver que en puentes, desde el test local de los elementos del alma específicamente, es absolutamente superior a la que vemos en las vigas de edificios, ¿cierto? No veríamos una viga de 400 milímetros de peralte por 4 milímetros de espesor. Generalmente lo veríamos esto entre 8 milímetros o cosas semejantes, lo cual reduciría el test local del alma a 50, ¿sí? Entonces, por esa razón es que no es común que en edificios de acero, en el diseño de vigas, en el diseño de columnas, en general en el chequeo de cortante, nos aparezca este fenómeno de tension field action, la acción del campo de tracción. Sin embargo, en el diseño de puentes es algo con lo que convivimos, ¿sí? Porque ciertamente no podemos diseñar puentes que tengan un espesor de chapa ahí solamente para hacer la analogía. Deberíamos tener un espesor de chapa de 28 milímetros para tener una esbeltez semejante a la viga de la derecha, y todavía seguiría siendo alto si estamos pensando en el esbeltez local de una viga de edificio, ¿cierto? Entonces, el mensaje aquí es que definitivamente este fenómeno de la acción del campo de tracción es algo que ha estado con nosotros, con los ingenieros estructurales que diseñamos puentes desde hace mucho tiempo, y es el principio fundamental del diseño de los steel plate shear. ¿Sí? Bien, aquí tenemos una gráfica que muestra este fenómeno ya desde el punto de vista cuantitativo. En el eje horizontal de esta figura tenemos desde el test local del alma, H sobre TW. Y en el eje vertical tenemos la resistencia nominal a cortante de una viga. ¿Sí? Entonces, esta es la resistencia nominal, esta es desde el test local, perdón. Y lo que ustedes pueden ver es que este es el diagrama que captura el comportamiento de cualquier tipo de viga de acero. Como ocurre en la mayoría de fenómenos relacionados con el diseño de componentes de acero estructural, tenemos una parte que está dominado por fluencia. En otras palabras, ocurre la plastificación completa
la sección, en este caso en cortante, ¿sí? Tenemos una zona en la que tenemos pandeo inelástico y tenemos una zona en la que tenemos pandeo elástico. Los límites que definen cada región de esta gráfica, en este caso son los dos que se puede ver aquí abajo. Esto es muy similar, ¿no es cierto? De pronto la curva con la que estamos más familiarizados, inclusive este comportamiento es la resistencia a la compresión en una columna o la resistencia a la flexión dado por pandeo lateral torsional en una viga, ¿no es cierto? Entonces, en cortante el concepto es muy similar, ¿sí? Entonces, aquí simplemente para irnos haciendo de herramientas que luego nos sirvan para entender otras cosas de la presentación, diremos que la resistencia en la zona en la que entra influencia el alma de la viga es igual a 0,6 el esfuerzo de fluencia multiplicado por el área del alma en este caso, ¿cierto? H por TW, donde TW es el espesor del alma. Y como ustedes saben, el 0,6 proviene aprendimos de la clase más fundamental de mecánica de materiales, ¿cierto? Esa es la resistencia máxima que obtenemos del círculo de Mohr al sacar los esfuerzos principales importantes, que en realidad es 0,577, ¿no es cierto? 1 sobre raíz de 3, pero desde el punto de vista del código de diseño estructural se ha adoptado el 0,6 para simplificar, ¿sí? Bien. Aquí les invito a ver la primera consideración que empieza a darnos un poco del sabor y cómo influyen los rigidizadores transversales o su distancia, mejor dicho, en el comportamiento de una viga de acero en lo que tiene que ver con cortante. Ustedes pueden ver que este límite que define las dos zonas de fluencia y de pandeo inelástico es igual a 1,10 raíz cuadrada de K sub B multiplicado por el módulo de elasticidad del acero, que es constante, ¿no es cierto? Dividido para el esfuerzo de fluencia del acero, que si seleccionamos el acero ya es un valor constante para toda la estructura. La única variable aquí es este K sub B, que es precisamente el que se encuentra acá. K sub B se define como 5 dividido para la raíz de la relación del módulo, definido como A sobre H, elevado al cuadrado, en donde A es la distancia entre rigidizadores horizontales y rigidizadores verticales, y H es la altura del alma. Entonces, ustedes alcanzan a ver que mientras más pequeño es ese radio, es decir, mientras más pegados están los rigidizadores verticales, el valor de K sub B sube, ¿cierto? Y si sube el valor de K sub B, a ver si dice bien. Mientras más pegados estén mientras más pegados estén los rigidizadores, este valor sube, por lo tanto, este límite también sube y todo este límite de aquí se desplaza hacia la derecha. Entonces empezamos a ver ciertas características que definen el comportamiento en lo que tiene que ver con cortante de una viga, ¿no es cierto? Entonces, mientras más pegados ponga los rigidizadores, en ese caso B sube y todo el diagrama se mueve hacia la derecha. Exagerando para ilustrar, cuando este valor es extremadamente alto, los rigidizadores están bien pegaditos, entonces tenemos que prácticamente el pandeo inelástico no existe, el pandeo elástico tampoco, y tenemos esencialmente una meseta, ¿cierto? En donde este límite 1.10, por ejemplo, estaría por acá, ¿cierto? Entonces, ya se sale de todos los valores de H sobre TW que podamos imaginar. Entonces decimos, en ese panel lo único que puede ocurrir es la plastificación del mismo, ¿sí? Entonces, si me permiten regresar rápidamente un par de diapositivas, aquí nuevamente podemos ver, y ustedes pueden verlo de manera cualitativa, ¿no? Si es que ponemos un rigidizador en la mitad de uno de esos paneles, habremos reducido el radio de esa, el radio de ese panel, y por lo tanto también ustedes pueden ver de manera cualitativa que de alguna manera ese rigidizador me va a impedir que ocurra el pandeo, o en otras palabras,
la carga con la cual va a ocurrir ese pandeo va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, esa es la buena noticia de poner estos rigidizadores verticales. Bien. Ahora, lo que ustedes alcanzan a ver aquí con las líneas rojas describe el comportamiento de una viga cuando nosotros vemos qué es lo que pasa más allá del pandeo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros calculamos los dos límites y digamos que, por ejemplo, nuestra viga, el H sobre TW, está por aquí, está en la zona de pandeo inelástico. ¿Sí? Entonces, nosotros empezamos aplicamos la carga en la viga, empezamos a incrementarlo, con eso el cortante también empieza a incrementar, seguimos subiendo por aquí hasta que llegamos a este punto, ¿sí? Cuando llegamos a ese punto no es que la viga falla, sino que pandea, tal cual lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, ¿sí? Entonces, y es claro, ¿no es cierto? Una viga inicialmente el alma es recta, y si yo le empiezo a aplicar la carga vertical, eventualmente se produce ese fallo de pandeo, no le damos fallo, el cambio de modo a una viga con pandeo, pero ahí no termina la vida en lo que tiene que ver con resistencia al cortante de la viga. Eso puede subir hasta llegar a esta línea roja que ustedes pueden ver acá. Lo que tenemos, la distancia o la resistencia adicional que tenemos entre la curva roja y la curva negra es el efecto del tension field action, el efecto de la acción del campo de tracción, ¿sí? Que es fundamental para el diseño de vigas de puente, ¿sí? Un ejercicio que ustedes pueden hacer en sus casas rápidamente para ver el efecto de tension field action es agarrar una hoja de papel y aplicarle carga cortante, ¿no es cierto? Y ustedes van a ver cómo inmediatamente se les produce el pandeo en diagonal que veíamos en la viga de acero anteriormente, ¿sí? Bien, entonces, aquí nosotros estamos viendo una ecuación, que en este caso es la ecuación que corresponde a la zona de pandeo inelástico. Esta es la resistencia nominal en cortante de esta zona que ustedes alcanzan a ver aquí. Y si ustedes se fijan, es bastante fácil darse cuenta cómo está estructurada esta ecuación. Aquí afuera del corchete tenemos el 0,6 FY por H por TW, que es básicamente la resistencia a la afluencia, ¿no es cierto? Multiplicado por esto que está en corchetes, en donde este C sub B2 es el límite del que habíamos hablado, está por acá se vuelve a repetir, pero lo importante de aquí es ver que esto que se encuentra dentro de este rectángulo rojo es el aporte de la acción del campo de tracción. En otras palabras, la distancia o la resistencia que tenemos entre la curva negra y la curva roja es precisamente esto que se encuentra dentro de este rectángulo. Si no tomáramos en cuenta lo que está dentro de ese rectángulo, pues simplemente estaríamos diciendo que la viga falla después de pandear, lo cual obviamente no ocurre. Y eso es otra consideración muy interesante, ¿no es cierto? Porque yo puedo llegar a tener una viga en la cual aplico una carga, sigue incrementándose y pandea, ¿no es cierto? Cambia el modo y empiezo a desarrollar ese campo de tracción, la acción del campo de tracción, ¿no es cierto? Entonces, pero si yo quito esa carga, la viga va a recuperarse y va a volver a estar, bueno, no digamos perfectamente plana, pero va a volver a su posición original, ¿no es cierto? En otras palabras, es una deformación plenamente elástica la que estamos teniendo producto del pandeo. Cuando empieza a plastificarse la viga es cuando la otra parte, la otra diagonal, la de tracción, empieza a desarrollarse de manera tal que empieza a poner influencia a la diagonal en el panel. Esto vamos a verlo más adelante, simplemente sigo elaborando la discusión para que luego se pueda entender con más detalle lo que viene referente a steel plate shear. Entonces, en esta diapositiva que ustedes pueden ver aquí, nuevamente seguimos hablando de puentes. Ustedes alcanzan a ver que tenemos un montón de dovelas de vigas en elevación. Aquí está el patín superior,
el patín inferior, y aquí está lo que me interesa que ustedes puedan observar, que son los rigidizadores, diafragmas y conectores. Bueno, en especial los rigidizadores. Y ustedes alcanzan a ver que aquí tenemos el estribo, acá tenemos una de las pilas, y ustedes pueden ver que este es el eje de simetría, ¿no? Entonces, este puente es exactamente igual, haciendo un espejo con respecto a ese eje de simetría. Pero lo que quiero que ustedes pongan atención es la densidad de rigidizadores a lo largo de la viga. Y ustedes alcanzan a ver que los rigidizadores verticales están mucho más juntos donde tenemos los apoyos, ¿no es cierto? Y se separan más hacia el medio de la viga. Ustedes pueden ver que aquí están bastante juntos, de aquí tenemos 4, de aquí tenemos 3, 3, 3, y acá ya tenemos 2 nada más. En otras palabras, el panel se va haciendo más grande, ¿cierto? Y en función de lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores, está claro que mientras más pegados estén los rigidizadores, mayor resistencia al cortante tengo, ¿verdad? Y pues bueno, esta configuración de rigidizadores tiene lógica, porque si por otra parte vemos el diagrama de carga cortante en esa viga, en este caso es solamente debido a la carga muerta por el peso propio, vemos este comportamiento, ¿cierto? Este puente tiene 3 claros. Ustedes pueden verlo, inferir eso por la forma del diagrama, ¿no es cierto? Y tenemos el mayor cortante en el apoyo, y de ahí tenemos que tenemos la reacción, que en este caso vendría a ser la diferencia entre este valor y este valor, pero el cortante es de igual manera algo en torno a los 800 kilonewtons, cosa semejante. Y claro, lo que nosotros estamos haciendo entonces cuando estamos diseñando la viga que se muestra ahí arriba es proveer más rigidizadores en donde se necesita mayor resistencia para que en todo momento podamos tener la suficiente resistencia para sostener esta carga cortante que se muestra aquí, ¿cierto? Entonces, la resistencia, a pesar de que el alma es la misma, 15 milímetros, 2800 de peralte, es la misma, ¿no es cierto? Su resistencia al cortante va variando a lo largo de la longitud, producto de que los rigidizadores verticales están espaciados de una manera diferente en cada una de las partes, ¿sí? Ya empezamos a salir un poco del área de puentes, pero bueno, este es el puente que les mostré, el plano que les mostré de las vigas es de este puente, y únicamente lo que quiero terminar de hacer referencia es que si nosotros juntamos todas las fuerzas que se producen en el campo de acción, lo que llegamos a obtener es algo como lo que se ve aquí. Tenemos esfuerzos diagonales que van en esta dirección, y tenemos esfuerzos diagonales que se van empatando con esta dirección también, y esto es muy importante por cómo vamos a modelar los steel plate shear walls, como les voy a mostrar más adelante. Pero bueno, básicamente la analogía de la trave armada creo que queda bastante bien entendida después de haber estudiado lo que acabamos de ver. Ok, ahora sí empecemos a hablar sobre lo que venimos a hablar, ¿cierto? Los steel plate shear walls. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un comportamiento muy similar. Cuando aplicamos una carga lateral, en este caso de izquierda a derecha, lo que ocurre con la placa de acero, con el alma de la viga, entre comillas, es que desarrolla estas líneas que ustedes pueden ver aquí, que es la acción del campo de tracción. Exactamente igual a lo que veíamos en el caso de las vigas de puentes. Y eso queda mayormente evidenciado en los experimentos que se han realizado a lo largo del tiempo para ver el comportamiento de este tipo de sistemas de resistencia a carga lateral. Lo que ustedes ven aquí es una fotografía de un ensayo hecho en la Universidad de Illinois en 2012 por Borello, en el que claramente ustedes pueden ver que se aplica un desplazamiento lateral, en este caso de izquierda a derecha, y se produce perfectamente el campo la acción del campo de tracción. Ustedes pueden ver, en este caso, la componente de compresión vendría a ser esta, ¿no es cierto? Por eso el alma está pandeada en esta dirección. Entonces, si yo aplico una carga de compresión en esta dirección,
el panel Pandera. Y por otra parte, en la otra dirección, el panel está en tracción, ¿sí? Tenemos una diagonal de compresión y otra diagonal de tracción. Y ustedes alcanzan a ver que todas las partes donde la pintura se ha desprendido es porque la plancha ha entrado en fluencia, ¿sí? Y claro, aquí nosotros estamos viendo una fotografía específica, en un punto específico del ensayo, pero solamente viendo cómo se ha desprendido la pintura, ya alcanzamos a ver que esta fotografía está tomada después de haber ejecutado varios ciclos en estos especímenes, en donde ya se ha producido fluencia en el campo de tracción, ¿cierto? Producto de que tenemos desprendida la pintura en varias partes. Si hubiese sido solamente unidireccional el ensayo, veríamos desprendido, para la posición que tenemos, veríamos desprendida la pintura únicamente por aquí y por acá. ¿Sí? Otro ensayo que arroja resultados muy interesantes para entender el comportamiento de este tipo de sistema de resistencia y carga lateral es este ensayo realizado por Bellman y Bruneau en 2005, en el cual básicamente tomaron un panel pequeño, como ustedes pueden ver aquí, un panel pequeñito, y le empezaron a aplicar la carga lateral tal cual veíamos en el caso anterior. Acá está el actuador, ustedes pueden ver, este el marco rígido al cual se conecta el actuador que induce la carga lateral. Y aquí ustedes pueden ver también el diagrama, en este caso cortante, que vendría a ser la fuerza en el actuador, versus la deriva, drift, el desplazamiento horizontal, dado en porcentaje, ¿no es cierto? En porcentaje, en este caso, vendría a ser el desplazamiento horizontal dividido para la altura del espécimen multiplicado por 100. ¿Sí? Y según ustedes podrán ver, es un sistema que en primer lugar tiene bastante rigidez, ¿sí? Ustedes pueden ver, aquí está uno de los primeros ciclos. Obviamente ustedes alcanzan a ver que es un lazo de histéresis que va incrementando la deriva, o en este caso el desplazamiento horizontal, a medida que se van incrementando los ciclos, pero ustedes alcanzan a ver que para los primeros ciclos tenemos bastante rigidez, ¿no es cierto? Es una pendiente bastante alta la que tenemos, y ciertamente no tenemos los niveles de ductilidad que estamos acostumbrados en ver en otros sistemas, ¿no es cierto? Esos lazos de histéresis con bastante área, que tiene un pórtico de momento, por ejemplo, o cosas semejantes, pero la primera virtud que quisiera resaltar es que tiene bastante rigidez inicial, ¿sí? El siguiente punto importante de este espécimen, a pesar de que es solamente un ensayo, y obviamente de un solo ensayo no podemos derivar conclusiones generales para ningún tipo de sistema, para este ensayo ustedes pueden ver que tenemos algo así como 3% de deriva para la carga máxima, ¿no? Lo que pasa más allá de este punto ya tiene un poco de relevancia, ya no tiene mucha relevancia, porque ustedes alcanzan a ver que el espécimen se empieza a degradar, ¿no es cierto? Ya no toma más carga y empieza a bajar la carga, en otras palabras ya está deteriorado, y la deriva máxima que hemos alcanzado en este caso es de 3%. En otras palabras, puede acomodar derivas bastante grandes, ¿sí? Aquí un par de fotografías de 2 puntos durante la realización del ensayo. Ustedes pueden ver el nivel de plastificación en la plancha, ¿no? Ustedes pueden ver el nivel de plastificación en la plancha que tenemos en las esquinas, que es donde precisamente se produce la acción del campo de tracción, para una deriva de 1,82%, y en esa deriva que les mostraba de 3,07, que es el límite máximo, lo que ocurre es precisamente lo que ustedes alcanzan a ver aquí, ¿no es cierto? Ya el panel se desprende de los elementos de borde, que en este caso son esas vigas y esas columnas que ustedes pueden ver ahí. Entonces, como resumen de lo que estamos viendo hasta el momento en la presentación, estos muros de acero o steel plate shear walls
no es nada más que un comportamiento bastante bien entendido que podemos trasladarlo del diseño de vigas para puentes al diseño de un sistema de resistencia de carga lateral para un edificio, ¿sí? Donde el fenómeno fundamental en el cual basamos la resistencia del sistema es la acción del campo de tracción. Ese es el resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Nuevamente aquí ya con una perspectiva un poco diferente, nuevamente les muestro la fotografía y ustedes les muestro con el afán de que traten de ver en su mente cómo se forman las líneas de acción de campo de acción de campo de tracción a medida de que empieza a aplicarse una carga lateral. En este caso el sismo empieza a actuar sobre esos dos sistemas que les muestro ahí. Creo que queda bastante claro, ¿verdad? Bien, hablemos ahora sobre los criterios de diseño. Lo que vimos anteriormente fue comportamiento fundamental de cómo se comporta este sistema. Ahora hablemos sobre cómo diseñar. En primer lugar, lo que tenemos que resaltar es que es uno de los múltiples sistemas que están en ASC 7, ¿no es cierto? Ahí ustedes pueden ver en donde está subrayado con rojo, dice Steel Special Plate Shear Walls, ¿no es cierto? Que es el sistema que estamos viendo. Que en primer lugar, una cosa interesante es que tiene un factor de modificación de respuesta, el R, alto, ¿no es cierto? Tiene un R de 7, ¿sí? Lo cual es muy interesante. Y por otra parte, tiene un factor de sobreresistencia relativamente bajo, de 2, lo cual también es una buena noticia, porque como ustedes conocen, el factor de sobreresistencia es el que se utiliza para diseñar por capacidad los otros miembros que están conectados a este caso, el alma o la placa del Steel Plate Shear Wall. Y mientras más pequeño sea eso, es una buena noticia, ¿no es cierto? Porque si, por ejemplo, fuese 3, eso quiere decir que tenemos que diseñar para 3 medios, para 1.5 veces ese factor, los elementos colindantes, que en este caso son los elementos de borde, las vigas y las columnas, ¿sí? Un factor de amplificación de deflexiones para calcular la deriva plástica de 6, y finalmente algo que es de suma relevancia, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que para categorías de diseño sísmico, las que tenemos en nuestro medio, que generalmente están entre C y E, F también, ¿no es cierto?, en los suelos muy malos, podemos utilizarlo para hacer, no tenemos un límite en la altura del edificio que podemos diseñar, en tanto que para sitios con categoría de diseño sísmico D y E, podemos construir edificios de hasta 160 pies de altura, lo cual es aproximadamente 50 metros, o lo que en otras palabras es algo así como 16, 17 pisos, ¿cierto? Entre 16 y 18 pisos. Entonces, definitivamente es un sistema que podemos utilizar para edificios relativamente altos para nuestro medio, ¿sí? Entonces, eso con respecto a lo que tiene que ver con las propiedades de diseño sismo resistente del sistema. Ahora bien, ¿dónde podemos nosotros encontrar y referirnos para diseñar el sistema como tal? Pues la mejor fuente de información que les puedo recomendar es precisamente esta guía de diseño de AISC, la guía número 20, que, pues, bueno, su nombre lo indica muy claro, ¿no es cierto? Steel Plate Shear Wall, ¿sí? Entonces, lo que les voy a mostrar es una mezcla de alguna información sacada de la guía de diseño, combinada con información de algunas otras fuentes que me va a permitir de alguna manera dar las pautas sobre cómo diseñar este tipo de sistemas, ¿sí? En primer lugar, hay que definir 3 elementos que son los relevantes en este tipo de sistema. La placa o el alma, como quieran llamarlo, la placa o el alma, y los elementos de borde, tanto verticales como horizontales, ¿sí? No son nada más que las vigas y las columnas, pero nuevamente,
En este caso, funcionan como elementos de borde, ¿no es cierto? Es algo así como ver los cabezales, en el caso de los elementos verticales, es el equivalente a los cabezales de un muro de hormigón armado, ¿no es cierto? Entonces, esos cabezales deben tener ciertas propiedades que le permitan funcionar al muro de manera adecuada. Exactamente lo mismo. Bien, ahora nosotros a este sistema, para hacer el análisis estructural, en otras palabras, para poder meter los elementos dentro de un programa de análisis estructural como ITAS o SAP o el que sea, tenemos que encontrar una manera de modelar el comportamiento de esas placas, ¿sí? De esas almas del sistema. Y para el efecto, el primer elemento que debemos calcular es el ángulo al cual se provoca la acción del campo de tracción, que es este ángulo alfa en este caso, que ustedes pueden ver, lo medimos con respecto a la vertical del panel, ¿cierto? Entonces, esta es la fórmula que les permite calcular el ángulo, en la cual T es el espesor de la placa, L es la distancia entre elementos de borde verticales, en otras palabras, la distancia entre columnas, que en este caso, por ejemplo, vendría a ser desde aquí hasta acá, ¿sí? A sub C es el área de la columna, en este caso, eso es la C. Acá abajo tenemos T nuevamente, que es el espesor de la placa, H, que es la altura de la placa, ¿sí? A sub B, que es el área del otro elemento de borde, en este caso la viga, ¿sí? Y sub C, que es el momento de inercia del elemento de borde vertical, en otras palabras, la columna. Entonces, con esto nosotros llegamos a determinar cuál es el ángulo al cual se va a producir la acción del campo de tracción. Y después utilizamos ese ángulo para modelar la placa tal como se muestra en esta diapositiva, que es a través de fajas o strips, es el nombre adecuado en inglés. Entonces nosotros modelamos estas fajas, estas strips, y con eso estamos capturando el comportamiento de un steel plate shear wall para hacer el análisis estructural, ¿sí? Si vemos en algunos de los resultados que tratan de verificar qué tan bien funciona esto de modelar la placa con estos strips, podemos hacer referencia a esta figura, en la que aquí ustedes en el eje horizontal tienen el cortante de piso, en otras palabras la carga vertical, y en el eje horizontal tenemos la deflexión, en otras palabras nuevamente estamos hablando de un lazo de histéresis, y ustedes pueden ver en primer lugar todos los lazos de histéresis que ustedes alcanzan a ver ahí, es de un ensayo real, ¿no es cierto? De un ensayo en el cual se han aplicado varios ciclos, y adicional a eso ustedes pueden ver tres curvas, ¿sí? Dos de ellas corresponden al comportamiento, a la predicción del comportamiento del panel con un alfa de 42 grados y de 50 grados respectivamente. Y si vemos el comportamiento no lineal capturado por el análisis estructural con esos dos ángulos, vemos que en verdad en variar de 42 a 50 grados no nos quita mucho, ¿no es cierto? No causa mucho efecto. Y que por otra parte, más importante, el modelo de strips, el modelo con esas fajas a la cual estamos haciendo referencia, captura muy bien el comportamiento real que estamos viendo en el producto del ensayo real, ¿no es cierto? Del steel plate shear. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, bueno, gráficas como estas, ensayos como estos, verificaciones analíticas como estas, hay muchas, que simplemente traigo a colación una de ellas, pero básicamente el resumen es que el modelo de strips, con los ángulos calculados según la ecuación que les mostré anteriormente, es muy eficiente capturando el comportamiento real,
y que por otra parte también ese ángulo, en tanto y en cuanto esté dentro de unos límites, ya voy a hablar de eso en un minuto, no tiene mucha influencia. ¿Sí? Si lo modelamos con 42, con 45, con 50, los resultados son esencialmente los mismos. Y otra curva que es también extremadamente importante aquí, es la que ustedes alcanzan a ver aquí abajo, que es esta línea con los círculos vacíos, ¿no es cierto? En donde nos dice que eso captura el comportamiento del pórtico solo, en otras palabras, sin steel plate shield, ¿sí? Y ustedes pueden ver, esto es claramente un análisis tipo pushover, ¿no es cierto? En donde vamos formando nudos plásticos hasta que formamos un mecanismo y la estructura colapsa. Pero ustedes alcanzan a ver dos cosas aquí. En primer lugar, el inmenso aporte del steel plate shear wall a la rigidez del sistema de resistencia a carga lateral, ¿no es cierto? Ustedes alcanzan a ver que en tanto la estructura sola tiene una rigidez que se ve así, con esta pendiente, el momento que introducimos el steel plate shear wall, ganamos muchísima rigidez en el sistema de resistencia a carga lateral. Y lo propio en resistencia, ¿no es cierto? Entonces, estaremos hablando de aquí de unas 5 veces más resistente que cuando modelamos el pórtico de acero solo. Bien, entonces, una gráfica muy interesante. Bien, con esto dicho, y ahondando un poco más ya en materia de diseño y en este caso del dimensionamiento de esa placa, del dimensionamiento de los elementos de borde, perdón, se tiene que decir que los steel plate shear walls se diseñan para proveer disipación de energía sísmica a través de la afluencia de la placa de acero, bueno, plasma, ¿cierto? Cuando esta está en tensión, que hemos venido diciendo ya varias diapositivas atrás, acompañada por la ductilidad que se puede obtener de la deformación plástica de los elementos de borde horizontales, en otras palabras, de las vigas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos este panel y le aplicamos una carga lateral, ¿cierto? Vamos a desarrollar el campo, la acción del campo de tracción en esta diagonal, entonces veremos fluencia por aquí, veremos fluencia por acá abajo también, y esto, según AISC 341, que es el código que regula el diseño de este tipo de sistemas, y en general todos los sistemas de acero estructural, nos dice, también puede venir acompañado con la plastificación de las vigas, aquí y acá. Entonces, hay sistemas nuevos en los cuales, por ejemplo, vemos la utilización de steel plate shear walls con vigas con el detalle de sección reducida, de sección de patín reducido. Las RBS que hemos visto son utilizadas con bastante frecuencia para el diseño de pórticos de momento, ¿no es cierto? Entonces, el código nos permite tener ductilidad en esas dos zonas. Plastificación en el panel, en la zona en la que está en tracción, acompañado de una plastificación de las vigas en sus extremos. Las columnas, por otra parte, los elementos verticales, los elementos de borde verticales, deben permanecer elásticos, excepto en las bases de columna, donde obviamente podría llegar a formarse un nudo plástico tal cual ocurre en cualquier otro sistema de resistencia a carga lateral. Entonces, lo que nosotros hacemos en el análisis estructural de estos sistemas es modelarlo en primer lugar con strips, ¿cierto? Con esas fajas, orientados al ángulo que calculamos según la ecuación que habíamos visto anteriormente. Hacemos el análisis estructural y lo que vamos a tener como resultado del análisis estructural, si ustedes se toman el tiempo de hacer el diagrama de cuerpo libre de los elementos de borde horizontales, verticales y del panel, es algo como lo que se ve aquí, ¿sí? Y aquí lo que estoy ejemplificando con esta diagonal azul y las flechas naranjas vendría a ser un strip, ¿no es cierto? Uno de esos strips que veíamos en el modelo. Entonces,
ahí vamos a tener una fuerza que si sumamos todas esas fuerzas que se provocan en los diferentes scripts, vamos a tener un diagrama de cuerpo libre del panel tal cual se ve aquí. Esas fuerzas transferidas a su vez a los elementos de borde hacen que tengamos un diagrama de cuerpo libre tal cual el que se ve aquí, ¿sí? Entonces con eso diseñaremos por una parte las columnas para que se comporten de manera elástica y las vigas puede ser elástico o en el peor de los casos podemos también aceptar mecanismos de plastificación en los extremos de la viga, ¿sí? Pero este vendría a ser el diagrama de cuerpo libre para el cual diseñamos. Un detalle que me hace falta mencionar aquí, si me permiten regresar unas 2 diapositivas, es que el número de strips, el número de fajas con el cual se tiene que modelar el panel está en torno a las 10. En otras palabras, dividimos esta placa en no menos de 10, más de 10 tampoco ayuda mucho, alrededor de 10 convergen los resultados, pero mínimo 10. Entonces dividimos en 10 partes el panel y con eso modelamos el sistema. Y con eso capturamos bastante bien el comportamiento del steel plate shear. ¿Sí? Una vez que hemos hecho el análisis estructural, lo que nosotros tenemos que verificar en primer lugar es que el panel tenga la resistencia para poder soportar el cortante de piso que se le está aplicando, ¿no es cierto? En ese caso, una simplificación que tiene el código en materia del cálculo de la resistencia cortante de un panel es lo que ustedes ven aquí. La resistencia de diseño está dada por el factor de resistencia 0,9 multiplicado por la resistencia nominal que es todo lo que está entre este paréntesis. Donde ustedes pueden verlo rápidamente, dejando el 0,42 por fuera un momentito, tenemos que FY es el esfuerzo de fluencia del material y TW por LCF es el área de la sección transversal del panel, ¿no es cierto? En este caso, L sub CF vendría a ser la distancia entre caras internas de las columnas, ¿no es cierto? En otras palabras, la distancia entre patines de las columnas. Entonces, claro, ¿y por qué esa distancia? Porque el cortante está ocurriendo en esta dirección, ¿cierto? Acuérdense que esto es como una viga de puente parada. Entonces, en este caso, para hacer una analogía, este L sub CF vendría a ser el peralte de la viga en una viga de puente, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos la resistencia de diseño del alma de la viga, podemos verificar que esa resistencia de diseño sea mayor que la resistencia requerida, nuevamente donde la resistencia requerida en este caso es el cortante de piso, ¿no es cierto? Que eso lo tenemos muy fácilmente, hacemos el análisis estructural, dividimos para R y esas fuerzas aplicamos a lo largo de la altura de todo el edificio con la proporción dada por el método de fuerzas equivalentes, por ejemplo, y con eso sacamos los cortantes de piso, ¿sí? Donde alfa nuevamente es función de la geometría del panel y está dado por esta fórmula, ¿sí? Ahora bien, yo les había dicho que el ángulo alfa alrededor de los 40 grados es lo que generalmente vamos a tener para este tipo de paneles. Y así sea 40, 50, la cuestión no cambia mucho. Entonces, para un análisis preliminar, algún espesor tengo que ponerle a la placa antes de hacer el análisis estructural, ¿no es cierto? Entonces, para hacer ese dimensionamiento preliminar del espesor, pues simplemente podemos asumir que alfa es 40, resolver esta ecuación para TW, si ponemos alfa 40 son seno de 80 grados multiplicado por estas 3 otras constantes, terminamos con esta fórmula simplificándose, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, el espesor mínimo de la placa de acero vendrá a ser el cortante de piso dividido para 0,37 FY por L sub CF, ¿sí? Y con eso tenemos un espesor mínimo. Si nos sale
4.3 milímetros, entonces utilizaremos un espesor de 5 milímetros que vendría a ser el espesor comercial para la plancha, ¿cierto? Y con eso alcanzamos a dimensionar de manera preliminar dicha placa. Otros criterios bastante importantes que tenemos que satisfacer tiene que ver con la sección, en este caso la propiedad mecánica que vendría a tener importancia es el momento de inercia, tanto de la columna como de la viga, que ustedes pueden ver está dado simplemente como 0,0031 TW, el espesor del alma o el espesor de la placa, H a la cuarta, que vendría a ser la altura del panel, y L, que vendría a ser la longitud del panel. ¿Sí? Lo propio con la viga, una fórmula muy similar en la que únicamente este TW se transforma en la diferencia entre el espesor de la placa superior y el espesor de la placa inferior, ¿sí? Y lo que procuran estos dos límites es asegurarse de que los elementos de borde tengan la rigidez suficiente para poder llegar a desarrollar la resistencia de la placa y podamos efectivamente tener una distribución de esfuerzos como la que ven ustedes aquí. Aquí ustedes alcanzan a ver que la distribución de esfuerzos es constante, ¿no es cierto? E igual a sigma, ¿sí? Pero supongan ustedes por un momento, pónganlo en su cabeza solamente de manera cualitativa, supongamos que las columnas son bien flexibles, ¿sí? Se van a comportar elásticamente, no van a tener deformación plástica, pero son flexibles, ¿sí? Tenemos unas secciones pequeñitas. Entonces, si eso empieza a ocurrir, ya no vamos a tener esta distribución de esfuerzos uniforme, ¿sí? Y el modelo matemático que estamos utilizando para diseñar este tipo de sistema ya no va a funcionar, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos estos límites en lo que tiene que ver con el momento de inercia, ¿sí? Otra parte importante del diseño de los steel plate shear walls es el diseño de la soldadura que junta el panel a los elementos de borde, que generalmente se lo hace como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Digamos, por ejemplo, que este es un elemento de borde que representa a la viga, en otras palabras vendría a ser el elemento de borde horizontal, ¿no es cierto? Y aquí tenemos esta plaquita que la soldamos al elemento de borde, y esa placa es la que a su vez luego nos sirve para soldar el steel plate shear wall. Ustedes pueden ver aquí las soldaduras de filete que tienen que ser dimensionadas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder desarrollar estos esfuerzos, ¿sí? Entonces, el cálculo de la resistencia de soldaduras de filete es algo elemental, ¿no es cierto? Algo que se lo puede hacer fácilmente, pero que tiene que ser considerado para poder diseñar esa parte importante dentro del sistema, dentro de este sistema. Otros requerimientos, ISC 341 nos indica que tanto los elementos de borde horizontales como los verticales deben ser hechos con secciones altamente dúctiles, ¿no es cierto? Entonces, vamos a los límites establecidos de la sección de 1.1, vemos cuáles son los requerimientos de esbeltez local para el alma y patines de secciones altamente dúctiles, y verificamos que los elementos de borde cumplan con ellos. Por otra parte, en cuanto a lo que tiene que ver con arriostramiento, los elementos de borde horizontales, en otras palabras las vigas, tienen que cumplir con los requisitos de arrostramiento para secciones medianamente dúctiles, ¿sí? Eso está especificado en la sección D1.2a, ¿sí? Y hay otra serie de requerimientos más pequeños. Aquí solamente me he permitido poner los más relevantes, por así decirlo, que ustedes los pueden consultar en ISC 341, la sección F5, que es la que trata sobre el diseño de Steel Plate Shield.
Bien, hablemos ahora sí sobre un caso, un ejemplo de implementación de este sistema. Este es un edificio que reforzamos hace algún tiempo y que, pues bueno, en este caso la intención es primero mostrarles el sistema ya aplicado al edificio para luego explicarles un poco qué es lo que hicimos y por qué lo hicimos. Originalmente es un edificio con una estructura de hormigón armado en el cual se necesitaba incrementar la rigidez lateral, en otras palabras, mejorar el sistema de resistencia de carga lateral, y para el efecto decidimos utilizar steel plate shear walls, como los que acabamos de ver en las diapositivas anteriores, por las razones que les voy a explicar a continuación. Uno de los métodos de reforzamiento que obviamente se vienen en primera instancia a la mente es el uso de pórticos con adiestramientos concéntricos en este caso, como los que se muestran aquí, pero este sistema definitivamente para una estructura de hormigón como la que estoy haciendo referencia no hubiese sido una buena idea, porque cuando nosotros aplicamos esa carga lateral F que se ve ahí, como ustedes conocen, una riostra va a estar en tracción, la otra va a estar en compresión, según se muestran en esos colores, y producto de eso vamos a tener una fuerza de puntal, que viene a ser esa flecha roja, que vendría a ser la diferencia entre las componentes verticales de T y C, ¿cierto? R y E vendría a ser igual a T y E menos C sub Y, ¿sí? Entonces tenemos una fuerza de puntal que la viga de hormigón en este caso tiene que ser capaz de resistir para que ese sistema funcione de manera efectiva. Pero ocurre que esas diagonales de acero, que estén familiarizados con el diseño con pórticos, con adiestramientos concéntricos, podrán darse cuenta de esto, tienen las siguientes fuerzas. T, la fuerza de tracción, es igual a R y E, que es un valor mayor a 1, multiplicado por F y E, multiplicado por AG, donde AG es el área de la riostra, ¿no es cierto? Sea un tubo, un perfil, lo que sea. Y por otra parte, esa C, la fuerza de compresión, para el caso más, que es de nuestro interés en lo que estamos hablando, es 0,3 multiplicado por 1 sobre 0,877, esto multiplicado por F crítico, que vendría a ser el esfuerzo crítico que provoca el pandeo global de la columna, el esfuerzo de Euler, ¿cierto? Multiplicado por AG. Entonces, si multiplicamos todo esto, terminamos determinando que la carga de compresión es 0,34 F crítico por AG. Y claro, todos sabemos que F crítico no puede ser mayor que F y, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que este número, digamos que este número es 1.1, solamente por darles un ejemplo. Entonces tenemos 1.1 veces Fy por Ag, y acá tenemos 0,34 F crítico, que ya sabemos que es menor o igual que Fy, multiplicado por Ag. Lo que ocurre aquí entonces es que esta fuerza de puntal es significativamente grande, ¿cierto? En el caso de que F crítico sea igual a Fy, que tampoco tampoco va a ser así, pero solamente para hacer un cálculo rápido, estamos hablando de que esa diferencia es de 1.1 menos 0,34 es 0,76. Entonces 0,76 por Fy por Ag, en este caso vendría a ser el coseno del ángulo que se forma aquí, vendría a ser esa fuerza de puntal. Con toda certeza esa fuerza de puntal le parte a la viga importante, porque aparte aquí es donde menos estribos tenemos, ¿cierto? Entonces es un sistema que definitivamente no era funcional. Por otra parte, tenemos aquí lo que finalmente terminamos por hacer, que es el uso de los steel plate shear walls, en el cual ponemos los elementos de borde, en este caso vendrían a ser las columnas, las vigas, y les conectamos a las vigas y columnas de hormigón a través de los pernos de anclaje que ustedes pueden ver aquí.
Entonces, bueno, entre varias cosas que se deben diseñar en este caso es, en primer lugar, los pernos de anclaje, ¿no es cierto? Ya sabemos, partimos de cuál es el requerimiento o mejor dicho, la resistencia de diseño del panel, ¿no es cierto? Esto de acá, perdón. Esto de acá. Con esta fuerza diseñamos los anclajes para verificar cuántos y de qué diámetro tenemos que poner para poder anclar bien el panel y que no se nos salga de la viga de hormigón el rato que se esté formando la acción del campo de tracción, ¿verdad? De igual manera, estos elementos de borde necesitan un poco más de rigidizadores en las esquinas, que es donde desarrollamos la acción del campo de tracción. Entonces ustedes pueden ver la densidad un poquito más grande, ¿no es cierto?, de los rigidizadores transversales hacia los extremos de los elementos de borde. Y de igual manera el diseño de las soldaduras para asegurarnos que una vez que soldemos esas placas, esas soldaduras puedan desarrollar la ductilidad por tracción en el panel, ¿sí? Entonces, esto es muy brevemente el concepto de lo que terminamos de hacer. ¿Por qué se hizo esto? Porque, pues bueno, si nosotros ponemos en SAP, en ITAP o lo que sea, ciertamente podemos hacer que funcione el edificio de hormigón armado poniendo estas diagonales, ¿no es cierto?, estos arrastramientos. El problema va a ser que cuando diseñemos vamos a verificar que esa viga de hormigón no da por la fuerza de puntal gigante que tiene ahí. En tanto que cuando utilizamos steel plate shear walls tenemos una distribución de esfuerzos de alguna manera más suave, llamémoslo así, por el efecto de la analogía de la trave armada, ¿no es cierto? Entonces tenemos estos esfuerzos, esta distribución de esfuerzos que de alguna manera, por darle un símil, vendrían a equiparar a esta fuerza de puntal, ¿no es cierto? Entonces estamos distribuyendo, entre comillas, esa fuerza a lo largo de toda la viga, y lo propio a lo largo de toda la altura de la columna. Bien, aquí cálculos súper rápidos de cosas que ya hemos hablado, con las dimensiones del panel, las propiedades geométricas, llegamos a determinar el ángulo, en este caso fue 43,76 grados, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, está en torno a ese valor, y con eso armamos el modelo computacional que nos permita capturar el comportamiento del panel. Ustedes pueden ver aquí están los scripts, ¿no es cierto?, para cada uno de los pisos. Acá abajo, esto que se ve en amarillo es en realidad un muro de hormigón armado, porque ese es el muro de sótano, tiene un sótano en la parte inferior de este edificio. Entonces ahí están los steel plate shear walls, que ustedes pueden ver están distribuidos a lo largo de toda la altura del edificio. Y aquí el resultado del diseño estructural. Entonces ustedes pueden ver, aquí tenemos una placa de 12 milímetros de espesor, acá una de 10, acá otra de 8 y acá otra de 5, ¿no es cierto? Y tiene lógica, sí, porque pues bueno, el cortante de piso va aumentando a medida de que vamos bajando, ¿no es cierto?, en el número de pisos. Finalmente, aquí algunas fotografías referentes ya a la construcción del sistema en sí. Ahí ustedes alcanzan a ver los elementos de borde. Aquí la colocación de los paneles en los distintos puntos en donde se terminó por ubicarlos. Estos paneles, obviamente, al ser tan grandes, tienen que ser conformadas con planchas que en este caso son unidas a través de juntas de penetración completa. En este caso el inspector está haciendo los ensayos de ultrasonido para verificar que esas juntas de penetración completa, esas soldaduras estén bien hechas. Y aquí tenemos el resultado final de uno de los paneles, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, esto ya está pintado, y aquí pueden ver las soldaduras verticales, que son las que hacía referencia hace un momento. Y finalmente, en este caso, se decidió poner paneles ligeros, paneles de gypsum en el exterior, como ustedes pueden ver, para tapar el panel, ¿no?, para que no quede expuesto. Bien, llegando hacia la parte final de la presentación, quisiera ofrecerles
unas breves conclusiones. En un inicio decir que los muros de acero o steel plate shear walls son un método efectivo, ¿no es cierto?, para diseñar un sistema de resistencia a carga lateral de un edificio nuevo o para hacer el reforzamiento estructural de uno existente, ¿sí?, como lo que acabamos de ver. Arquitectónicamente es intrusivo, sí, es bastante intrusivo, pero tiene varias ventajas constructivas que lo hacen más factible de implementar versus otras opciones con principios similares, ¿no es cierto? Los pórticos con arrastramientos tienen el mismo tipo de conflicto arquitectónico, ¿no es cierto? En el momento que ponemos riostras prácticamente dejamos sin paso el vano. Y bueno, en el caso del muro de hormigón es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Si ponemos un muro de hormigón, pues definitivamente ya el paso queda restringido. El costo directo de este sistema puede ser más alto que el de un muro de hormigón, porque tenemos planchas de acero, ¿no es cierto? Y el acero estructural es relativamente caro. Pero los costos indirectos son significativamente más bajos. ¿Qué termina siendo más económico? Depende del caso, ¿sí? Pero los costos indirectos de tener que encofrar, de tener que poner los andamios para poder encofrar, apuntalar, armar la varilla, fundir, etcétera, etcétera, esos costos indirectos son más altos en los costos en los muros de hormigón que los steel plate shear. Y finalmente decir que es un sistema innovador, ¿no es cierto? Que en los próximos años seguramente será utilizado con mayor frecuencia en nuestro medio. Esto me trae al final de la presentación. Nuevamente quiero agradecerle al doctor Aguiar, a Brian por la gentil invitación. Y pues bueno, si tienen preguntas estoy a las órdenes. Muchas gracias, estimado doctor Sánchez. Una excelente intervención. A continuación tenemos unas preguntas. La primera, ¿los elementos de borde pueden ser tubulares? Los elementos de borde pueden ser tubulares. Yo diría que en principio sí, en tanto y en cuanto cumplan con... Sí, ¿por qué no? En tanto y en cuanto cumplan con esto, que son los límites de rigidez, los momentos de inercia. Pero si es un tubo, me quedaría la única pregunta de verificar qué pasa con el pandeo local del tubo. ¿A qué me refiero con esto? Es que en el caso de secciones tipo I, tenemos el patín al cual llega la placa y detrás del patín tenemos el alma de la columna o el alma de la viga, ¿no es cierto? En el caso de un tubo, la placa llega a la mitad de la longitud digamos que es un tubo cuadrado, llega a la mitad de la longitud del lado del tubo y cuando lo jala veo que puede ocurrir pandeo local de esa placa, ¿sí? Entonces me parece que en ese caso, y me parece que la guía de diseño 20 tendría que revisarlo, si tiene un chequeo adicional para cuando estamos tratando con tubos. La esbeltez local de la sección, la esbeltez local de la sección debería tener un límite para verificar que no ocurra pandeo local de una cara del tubo. No sé si me hice entender, es difícil hacerse entender solo con palabras. Muchas gracias. Otra consulta es, ¿cuál es lo limitante actualmente para empezar a utilizar muros de acero respecto a los muros tradicionales de hormigón armado? El costo. Si uno saca el costo directo, hablemos por ejemplo de estas placas. Vamos, permítanme irme para acá. Hablemos por ejemplo de estas placas, solamente por darles una idea. Vamos a la placa de 12, que es la más grande de acá. Tener esa placa de 12 en términos de volumen de acero equivale a poner, no exactamente, pero para hacer la idea, equivale a poner varillas de acero verticales juntas, ¿no es cierto? Poner armadura a lo largo de toda la longitud del muro. Entonces, obviamente, la densidad de acero estructural es bastante grande con respecto a la densidad de acero de refuerzo en un muro de hormigón. Pero nuevamente, vean, eso es el costo directo. El costo indirecto es completamente diferente.
Para construir sistemas como estos se necesita un equipo de, obviamente, soldadores calificados, armadores y ayudantes que tengan experiencia en construcción con acero, pero digamos que para hacer estos muros en este edificio se necesita un grupo de 6 personas, en tanto que para armar, fundir, armar, encofrar, fundir, todo eso, la logística es mucho más grande, ¿no? Entonces, al final del día termina siendo un sistema más limpio, pero el costo directo es más alto y muchas veces los constructores se fijan en el costo directo únicamente y no en el costo indirecto. Entonces, eso les asusta. Pero en casos como este, por ejemplo, del reforzamiento de este edificio, no había otra alternativa, ¿no? Poner riostras, por lo que les mostraba, hubiese sido un error. Tenemos una pregunta. En el caso de tener un vano muy grande, ¿se puede poner columnas o vigas intermedias? ¿Qué consideraciones habría que tener en cuenta? Estamos hablando exactamente del caso que veíamos anteriormente cuando teníamos un puente, ¿no es cierto? Cuando teníamos un puente, ¿qué hacíamos? Poníamos más rigidizadores, ¿cierto? Entonces, en este caso, igual, estos paneles pueden ser divididos en la mitad, por ejemplo, con un elemento de borde al medio, para dividir la esbeltez del panel y con eso incrementar la resistencia del panel. El poner, si el vano es muy grande, tiene sentido poner esos elementos, porque caso contrario, por ejemplo, en este caso, la plancha de 12 ya no hubiese sido de 12, sino de 20, por ejemplo, ya es un 20 milímetros en acero, es bastantísimo dinero. Entonces, en ese caso se justifica poner un elemento de borde adicional, una columna adicional. Pero si es, por ejemplo, para ir de 6 a 3 milímetros, de pronto la fabricación y el montaje de ese elemento de borde ya no justifica el disminuir el espesor. Tenemos una pregunta respecto a los elementos rigidizadores de los elementos de borde. ¿Cómo podemos calcular el espaciamiento de estos elementos? Uh-huh. La clave del diseño de esto está aquí. Este diagrama de cuerpo libre es el que muestra absolutamente todas las fuerzas que están actuando tanto en el panel como en los elementos de borde. Entonces, en el caso de las vigas, tenemos esta componente que en realidad viene a ser, esta orientación de fuerza distribuida que está en diagonal, ¿no es cierto? Siguiendo el ángulo de la acción del campo de tracción. Y si descomponemos esa diagonal, tenemos una fuerza axial distribuida y una fuerza vertical distribuida. Entonces, esa fuerza vertical distribuida sumada a estos cortantes son los cortantes para los cuales debemos diseñar ese elemento de borde. Entonces, al final del día, la respuesta es de este diagrama de cuerpo libre, que ojo, se lo puedo obtener directamente de SAP, de ITA, o el programa que se esté diseñando. Una vez hecho el diagrama de cuerpo libre, uno puede empezar a dimensionar los elementos, incluso por fuera de ITA, ¿no? O SAP, es lo que nosotros comúnmente hacemos. Generalmente hacemos el análisis estructural en el paquete para determinar fuerzas internas y demás, y el diseño estructural lo hacemos afuera, utilizando nuestras hojas de cálculo y demás. Una pregunta respecto al mantenimiento. ¿Cada cuánto tiempo se aconseja realizar mantenimiento? ¿El sandblasting puede utilizarse? ¿Este mantenimiento reduce las capacidades estructurales? En realidad no necesita mantenimiento. Es como el acero estructural, como una columna, como una viga en un edificio de acero, ¿no? En general los edificios asisten en la costa y demás, no tienen el mismo grado de exposición de un puente, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pintura anticorrosiva, nada más, es suficiente.
Hay un fenómeno que es bastante interesante, que de pronto aparece como una pregunta. Si no aparece, les cuento más tarde, pero hay un fenómeno que es bastante interesante con este tipo de sistemas. Hay una pregunta respecto a las columnas me imagino, de la estructura que presentó en el reforzamiento. ¿Hubo necesidad de reforzarles adicionalmente para soportar las cargas provenientes de estos paneles de acero? Y se puede capturar en el software de análisis, por ejemplo, ETABS o cualquiera de estos programas, el pandeo de la placa. Bueno, el edificio sí tiene reforzamiento. Aquí ustedes pueden ver en los nudos, hay cierto reforzamiento con manto de fibra de carbono y también con platina de fibra de carbono, que lo hicimos precisamente porque estamos de alguna manera cambiando el sistema, ¿no es cierto? Era un pórtico de momento que tenía sus requerimientos como pórtico de momento, pero ahora estamos metiendo una fuerza de puntal. La acción del campo de tracción es una fuerza de puntal, ¿no es cierto? Pero que va a los nudos de los elementos. Entonces, en este caso, se reforzó donde se necesitaba, ¿no? Porque igual este reforzamiento es un poco costoso. ¿Sí? La respuesta es si tuvimos que reforzar la estructura de hormigón de esa forma. Capturar el pandeo, uno podría hacer un modelo de elementos finitos que sea capaz de capturar el pandeo de la placa, ¿no? Pero no es necesario, es complicado, tedioso e innecesario, porque el modelo de strips, como les mostraba en los resultados de la comparación entre el modelo y los resultados experimentales son bastante coherentes, ¿no? Entonces, en realidad no hay necesidad de hacerlo. Lo único que sí, y que me estaba olvidando, perdón, de mencionar, es que esas fajas deben tener solamente resistencia en tracción, ¿no? No pueden tener resistencia en compresión. Entonces, por tal razón, una de las cosas que uno podría considerar hacer es hacer dos modelos, uno para cada dirección del sismo, o modelar los strips uno sobre el otro, pero eso puede llegar a tener algunas complicaciones en cuanto a problemas de convergencia y cosas por el estilo. Entonces, de alguna manera es recomendable hacer dos modelos distintos para cada dirección del sismo. Debido al tiempo, vamos a hacer una última pregunta. Después de un evento sísmico, ¿es más fácil o económico reparar un muro de corte de hormigón armado o uno de acero? Bueno, suponiendo que llegue el sismo digamos que llega el sismo de diseño, entonces en el muro de hormigón vamos a tener daño, ¿cierto? Vamos a tener bastante daño en el hormigón, igual el acero de refuerzo va a entrar en influencia y demás, entonces reparar eso es bastante complicado. Si el mismo nivel de sismo le llega a algo como esto y el panel entra en fluencia, que vendría a ser el estado último, ¿cierto? Pues bueno, es mucho, a mi modo de ver es mucho más fácil retirar la placa y volver a poner otra placa que volver a hacer todo el muro de hormigón, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, el sistema constructivo es más eficiente haciéndolo de esta manera. Más costoso, pero más eficiente. Viendo que no preguntaron, les voy a contar. Este sistema tiene dos características, o mejor dicho, una característica que puede darse por varios motivos. Les había dicho que esto pandea, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un sismo y los paneles empiezan a moverse, los paneles empiezan a pandear. En una dirección cambia la dirección del sismo, pandean en la otra dirección y eso suena, ¿sí? Y suena como cuando uno agarra una hoja de tolo y le empieza a pandear, ¿no es cierto? Suena tal cual, exactamente igual. Y ese pandeo no necesariamente ocurre cuando hay un sismo. Puede ocurrir por fenómenos también de temperatura, ¿sí? En que no toma mucho, ¿es cierto? En que haya una contracción producto de la temperatura para que el panel pandee, ¿sí? Entonces es una cuestión que de pronto puede, no nos ha ocurrido, no ocurrió aquí en este edificio, pero es una consideración que puede llegar a ser molestosa, ¿no es cierto? No, tampoco es que pasa pandeando todo el día, pero sí es algo que si ocurre, sí puede sonar, no sé, como un disparo o cosas semejantes, ¿no? Entonces, es una de las particularidades de este sistema, pero lo demás creo que es bastante eficiente.
Reiteramos nuestro profundo agradecimiento para el doctor Telmo Andrés Sánchez y de parte de todos quienes organizamos este evento, auguramos los mejores de los éxitos a lo largo de su carrera profesional y de su vida personal. Realmente una brillante intervención. Nos ha dado luces sobre la vanguardia de la ingeniería estructural, el diseño de estructuras con muros de cero puede llegar a ser el futuro en la ingeniería en nuestro país. Muchas gracias por su tiempo, por compartir sus conocimientos en este espacio. Muchas gracias nuevamente, tanto usted, doctora, ya por su gentil invitación y a ti, Brian, también por lo propio. Muchas gracias. De esta forma, culminamos nuestro 11º día de conferencias. Agradecemos a todos por su asistencia y participación de este evento y reiteramos nuestra invitación para las siguientes conferencias que se desarrollarán todos los lunes a las 19 horas. Muchas gracias por su asistencia, por su tiempo, que tengan una buena noche. Hasta una próxima oportunidad.